En Ecuador hay un accidente de tránsito cada 20 minutos y una persona muere cada 3 horas por esta causa. La justicia sanciona con lentitud, mientras la educación ciudadana es un anhelo. ¿Cómo evitar la impunidad? Alerta. Cada día mueren 7 personas en las vías del Ecuador sin que la justicia ni el gobierno pongan un alto a esta desgracia. ¿Choferes irresponsables en las carreteras? Sí. Pero también quienes manejamos sin cuidado un automóvil, distraídos en el celular o tomamos una moto a gran velocidad. Y en muchos casos, bajo el efecto del alcohol. Las víctimas se cuentan por miles, así como la falta de juicios oportunos y sentencias ejemplificadoras. En el programa de hoy encenderemos el radar a una realidad que nos avergüenza: accidentes en las carreteras e impunidad. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Fafo Gavilanes, asambleísta por Alianza País Aliados. Preside la Comisión sobre la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Soraya Herrera, activista ciudadana, preside el Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Juan Guaño, fiscal cuarto de Tránsito de Pichincha, y Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de cómo la muerte acecha en las vías, mientras la justicia y las sanciones administrativas parecen no estar a la altura de las miles de familias que cada año pierden a sus seres queridos. Claudia Roura nos presenta un dramático testimonio, así como las cifras de la impunidad. Él iba en una recta en moto, recién saliendo de la oficina, y el carro le impacta. Y cuando ya estaba en el hospital, ahí le veo a mi esposo que estaban reanimándolo. Me explicaron como algo más específico que de ver un foco, cuando se cae al piso, se quiebra, así estaba la cabeza de él. Ahí ya me informaron que no se podía hacer nada. Y todos le echaron la culpa a mi esposo y dijeron que sí, que él era que iba en velocidad. ¿Cómo una persona puede ir a gran velocidad si solamente ha recorrido ni 2 cuadras, porque esas calles son chiquitas? Y además él tenía preferencia. Él iba en la principal y la otra señora venía bajando. Los jueces que han conocido este caso son de la misma Casa de Justicia de Carcelén. Entonces, obviamente son compañeros y es gente que se conoce. Y gente que sabe que al compañero que falló en contra de la ley se le puso un prevaricato. Y darnos cuenta que han pasado años en un proceso en que tiene que demorarse 30 días. Nos genera, digamos, muchos sentimientos, entre ellos la impotencia. Ya vamos a cumplir 4 años, el tema ya mismo prescribe el próximo año. Y de aquí no sabemos hasta cuándo vamos a tener realmente una sentencia bien hecha, satisfactoria, que esté apegada al derecho. Sí podríamos hablar de que tiene más acceso a la justicia quien más dinero tenga. Y las personas que no tienen simplemente estarán a lo que puedan económicamente conseguir para buscar a alguien que defienda sus intereses y sus derechos. Yo perdí mi trabajo después de que él falleció. Mi hijo quedó traumado. Ahorita están yendo a psicólogo. Bueno, yo también estoy yendo a psicólogo todavía, porque igual nosotros nos quedamos solos los 3 aquí. En el 2017, los accidentes de tránsito fueron la 6ª causa de muerte en el Ecuador, pero la 2ª para los hombres, después de las enfermedades del corazón. 2.419 personas fallecieron ese año, lo que significa 7 hombres cada día. Si estas cifras son preocupantes, aquellas que muestran la impunidad en la justicia son mucho más graves. Según la Fiscalía, entre agosto del 2014 y julio del 2019, se registraron 352 accidentes de tránsito con muerte de personas causados por conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de cualquier sustancia. De ese total, solo 99 recibieron una sentencia. Y de los 12.079 accidentes fatales ocasionados por impericia, daño mecánico, exceso de velocidad, cansancio al conducir o irrespeto a las señales de tránsito, apenas en 864 casos se dictó sentencia.
Los registros de accidentes que reportan lesiones en estos casi 6 años suman 76.738, de los cuales 3.377 tuvieron sentencia y 1.964 casos fueron resueltos bajo conciliación. Y aunque las cifras de la Fiscalía y las que maneja el Consejo de la Judicatura no coinciden, el patrón de la impunidad se refleja en estas dos bases de datos. Por ejemplo, desde el 2014 la Judicatura registra 88.936 casos ingresados, de los cuales no han sido resueltos 6.372 y 32.117 terminaron sin sentencia, pues no prosperó el proceso judicial. Por lo que cabe indagar, Carlos, ¿por qué la justicia no se pone a la altura de esta realidad? Bien, gracias por el reporte, Claudia. Fiscal Guaño, ¿por qué la justicia no se pone a la altura de este drama? Las cifras que se ven ahí yo creo que son un poco unas cifras muy frías, ya que hay que analizar muchos otros aspectos dentro de lo que es el contexto en la investigación de los accidentes de tránsito. Por ejemplo, se hablaba de cifras de que se producen accidentes de tránsito, pero no todos llegan a una sentencia. Es porque justamente la Fiscalía, dentro de su función, que es la de investigar antes de iniciar un proceso judicial, puede determinar de que en efecto existe responsabilidad de la persona que ha fallecido. Estas cifras uno puede analizarlas también desde la perspectiva en que la persona mismo puede ocasionarse la muerte. Una pregunta, es decir, ¿es muy común que en los accidentes de tránsito la víctima, el peatón, sea el culpable? Es bastante común, o sea, no es en la mayoría de los casos, lógicamente, pero es bastante común. Por ejemplo, en el día a día uno se encuentra con que personas pasan por debajo de puentes peatonales existiendo los mismos para evitar un accidente de tránsito. Y justamente se han puesto esos pasos peatonales precisamente por el riesgo que corre el peatón. Pero esta realidad es la que justifica esos números tan bajos de sentencia. ¿Tan es así que podemos decir, por esto es la causa? ¿O no hay ningún problema en la justicia, señor fiscal, como para decir que no están haciendo bien el trabajo? Ajá. Por eso es que decía en un inicio de que las cifras están un poco frías porque no se toma en consideración otros aspectos, como son el que le acabo de mencionar. Y por otra parte también varias otras situaciones en las que no se tienen los elementos necesarios como para poder imputar a alguien el cometimiento de un delito. Porque en el primer cuadro que vimos, en las muertes por causa de embriaguez, se ven que las sentencias son muy bajas. Y más bien ahí debería ser mucho más alta la capacidad de aprehensión de la persona y de juzgamiento y de detención. Lógicamente, y bueno, dicho de paso, o sea, cuando sucede una muerte en estado de embriaguez, lógicamente para demostrar esa embriaguez es única y exclusivamente cuando se ha tomado un procedimiento en el lugar. Entonces, ahí los agentes y todas las personas que intervienen dentro del proceso deben recopilar con la mayor celeridad y con la mayor oportunidad todos los elementos. Y ahí hay un eslabón débil, ¿verdad? Gracias, señor fiscal. Soraya Herrera, ¿la justicia está o no está haciendo su trabajo? Los siniestros de tránsito son hechos violentos y son hechos inesperados. Nosotros vemos con grande tristeza que la impunidad es un factor importante en el tema del acceso a la justicia. Las víctimas de la violencia vial no tienen esa capacidad. Yo creo que el sistema judicial, el derecho para acceder a la justicia es un derecho fundamental de las víctimas. ¿Pero qué está pasando ahí? Nos ha dado unas explicaciones el doctor Guaño. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que los fiscales no son suficientes para toda la carga procesal que ellos tienen. ¿Ya? Son demasiadas víctimas por año. Estamos hablando de miles de muertos, hablamos de 5.000 según Fundación Cabad. Según INEG hablamos de 3.000 al año, pero con el subregistro llegan a 5.000. ¿Qué aparataje institucional, judicial y también hospitalario? Pero hospitalario puede aguantar esto. Y aún así no logramos considerar a la seguridad vial como una política prioritaria de Estado. Pero entonces no va a haber una justicia lo suficientemente grande y efectiva si es que el problema está en otro lado, que es el mal comportamiento de choferes, de peatones, como dice el mismo señor fiscal. Yo creo que aquí la educación juega un rol fundamental. ¿Ya? La falta de educación, no estamos haciendo lo correcto desde la autoridad.
Hablemos que desde la autoridad existe esta falencia, no sé si es la agencia, no sé si es el Ministerio de Educación, no sé a quién realmente merece la... Usted hablaba en temas de justicia que hay un problema de falta de jueces o de capacidad. ¿Ese es el único problema o ya los que se encargan de hacer las investigaciones y juzgar también son susceptibles a caer en la impunidad por otras razones? Mire, yo estaba ayer buscando justamente reportajes en los medios de comunicación porque están plagados todos los días y nosotros vemos que una de las causas también es esa falta de celeridad en los procesos. Estaba leyendo un reportaje importante de un señor que sufrió un accidente de tránsito, toda la familia herida, el taxi en el que él viajaba totalmente devastado. ¿Qué pasó? Que cada cierto tiempo le buscaban al fiscal y el fiscal nunca estaba. Cuando al fin le encontraron al fiscal en iniciar el proceso y la indagación se demoró 4 meses. Ok, perfecto. Asambleísta Gavilanes, ¿cómo pretendemos avanzar en una nueva ley de tránsito si es que no tomamos en cuenta estos factores que son muy graves y que pueden rebasar incluso las reformas administrativas que ustedes plantean? Efectivamente, se ha hecho un diagnóstico en la introducción de los accidentes, de las causas, y ya viene al tema final, que es el área procesal. Nosotros, identificando aquello, hemos hecho una legislación desde el territorio y no desde el escritorio, recorriendo ya 22 provincias, socializando esta reforma, en donde vamos absorbiendo las inquietudes y las observaciones de la parte esencial que son los ciudadanos. Habrá observaciones de las cooperativas y de los choferes, pero ¿qué dice la gente? También. ¿Pero qué dice la gente asambleísta? Por supuesto, también. ¿Qué básicamente identifica? La educación, la formación y la actualización de conocimientos. Por eso en el artículo 4 nosotros disponemos al Ministerio de Educación se dicte la materia de tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas del país, desde el primer año de básica para aprender a ser mejores peatones y mejores choferes. Hasta el tercer año ¿La gente de no le bachillerato. pide justicia, señor asambleísta? Por supuesto, pero esto no solo es de peatones ni de choferes, es de todos quienes hacemos convivencia vial. El momento en que usted deja su auto parqueado y pasa a ser peatón, también tiene que cumplir la normativa. Entonces, esta reforma que estamos planteando, que es una preocupación de toda la Asamblea Nacional y de todo el Ecuador, realmente es una importancia por la sensibilidad que lleva. Le estamos dando un eje transversal, es a fortalecer la cultura. Ya, usted fortalece la cultura y me parece bien, pero la Asamblea está tomando en cuenta la posibilidad de fortalecer los procesos legales como lo ha planteado la doctora Herrera frente al tema de justicia. ¿En qué ámbito? En la Comisión de Justicia se está tratando las reformas del COIP. Nosotros estamos viendo a las sanciones administrativas que sean más, no sanciones tanto económicas, sino sanciones de trabajo comunitario, sino sanciones de formación, de actualización, para que tengamos la conciencia. Un chofer mata y hay que darle ayuda comunitaria, trabajo comunitario. No, son diferentes escalas. Okay. Pero, por ejemplo, no es justo que a un conductor, por una llanta lisa, a un conductor privado, un conductor con llantas lisas es un irresponsable. Un conductor privado con llantas lisas es un irresponsable. Pero identifiquemos no 3 causas por la misma, no 3 sanciones por la misma causa. Entonces tenemos que ir escalando y haciendo identificación para poder apuntar bien al tema. Para irme con Álvaro Guzmán, siga brevemente. Yo quisiera aportar a lo que dice el asambleísta. El asambleísta acaba de mencionar que está la asamblea tramitando la inclusión de la política de educación, pero esa política ya está desde el año 2008. Desde que se hizo la nueva ley, ya está en el artículo 4 que el Estado va a garantizar la educación a todo nivel de enseñanza. Y eso no ha pasado. Y eso no ha pasado. Vamos a seguir hablando de eso. Álvaro Guzmán, ¿de qué manera el papel in situ de las autoridades de tránsito es el comienzo de esta impunidad que algo reflejaba el fiscal Guaño al inicio de su intervención? A ver, aquí hay que tener bien claro cuáles son las áreas de competencia de cada una de las diferentes entidades que tiene el gobierno central. Nosotros tenemos un ente rector que es del Ministerio de Transporte, tenemos un ente de regulación que es la Agencia Nacional de Tránsito y tenemos los entes de control como es la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador. Son esos los agentes que efectivamente, como decía el fiscal, son los primeros que están en el hecho. Y a los que se les escapa los borrachitos de... No solamente eso, yo no me iría tanto a que se les escapa. Existe a nivel nacional una falta de mayor número de controles.
Eso hay que dejarlo claro. No solamente en la red vial estatal, los gobiernos autónomos descentralizados ahora son los responsables del tránsito y transporte dentro de sus competencias y son ellos los que tienen que hacer los controles en estas áreas. O sea, ahí sí hay un primer problema. Sí. La justicia no llega a feliz término porque desde el tema in situ no hay los suficientes controles o hay debilidades. Es que creo que es importante lo que dices, porque a esto hay que verlo de una manera estructural. Completamente estructural. No es un tema solo de la ley, no es un tema solo de la fiscalía, no es solamente un tema de los agentes de control, no es solamente un tema del ente de regulación que genera la regulación en base a la ley existente, sino es todo un trabajo que tiene que ir acompañando para lograr ese objetivo grande al que todos queremos, que es reducir los accidentes de tránsito. En ese sentido, como Agencia Nacional de Tránsito, lo que estamos liderando, lo que estamos trabajando es que el comportamiento de todo este proceso de transporte vaya acompañando a los procesos adicionales. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Regresamos con más de este debate, accidentes de tránsito e impunidad. Seguimos en Políticamente Correcto. Soraya Herrera, el abogado del caso Yuli Villalta que vimos en el reportaje, decía que solo los que tienen dinero pueden acceder a la justicia en este tipo de problemas. ¿Esto es así? Así es. ¿Por qué? ¿Porque les billetean a los jueces? Totalmente de acuerdo. No, porque simplemente hay abogados que están para el culpable, para el denunciado. Están abogados, pero para las víctimas no hay abogados. Es un tema bastante extraño. Es una constante. No existe un abogado. Si usted es víctima y de pronto le atropella a alguien, eso deberíamos preguntarle al señor fiscal. ¿Por qué no hay abogados para las víctimas? Si una persona, dice la Organización Mundial de la Salud, que los siniestros de tránsito le pasan a la gente pobre, a la gente que está en países de ingresos bajos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es la gente de a pie, que son los peatones, que son los ciclistas, que son los motociclistas, los que son arrollados, los que están muriéndose en las vías, son los usuarios vulnerables. Es un tema de poder. El pobre es el que más expuesto está a un accidente de tránsito y el que atropella es el que tiene más poder económico. Seguramente puede ser un fenómeno que la persona que tiene su vehículo puede pagarle a un abogado. Aquí tengo, en estos reportajes que yo le mencionaba hace un momento, tengo un reportaje de una señora que asimismo sufrió un siniestro de tránsito, al marido le mataron. Ella no quiso recibir la indemnización que Flor del Valle le daba. Entonces, ¿qué pasó? Empezó su vía crucis, porque nunca llegó el tipo se fugó, y para los fugados no existe una sentencia. Eso es algo que desde el Pacto Nacional se ofreció modificar. Cuando se suscribió el Pacto Nacional, el doctor Gustavo Yal, que era la máxima autoridad en el sistema judicial, ofreció que íbamos a reformar para juzgar en ausencia. Pero no ha pasado. Ok, fiscal Guaña, hay un par de cosas interesantes, ¿no? Primero, no hay los suficientes fiscales para manejar el tema de tránsito. ¿Eso es verdad? Bueno, de las declaraciones también que ha emitido la máxima autoridad de la Fiscalía, la doctora Elena Salazar, ha indicado que efectivamente se requiere de mayor número de fiscales para investigar. Nosotros tenemos muchísimas causas y lógicamente se hace todo. ¿Cómo contabilizar esa carencia? ¿Me puede decir usted, necesitamos 200 más, 300 más, no sé? Me parece que esas cifras las ha manejado la doctora Salazar y ha expuesto que se necesita, no sé exactamente el número, pero ¿Un 30% más de fiscales tal vez? Posiblemente sí, más? Posiblemente sí, hasta más. Ya, ahora, en segundo lugar hay un tema que dice la gente pobre es la accidentada, la gente que tiene más poder económico puede pagar un abogado, puede detener el proceso. ¿Eso es así? ¿Eso es cierto? Bueno, ahí debemos nosotros establecer una situación muy importante. La Fiscalía justamente cumple la función, primero, de investigar y también de ser el representante de las víctimas dentro de los accidentes de tránsito o en cualquier delito. Esa es la función de la Fiscalía. Entonces, no es inclusive necesario de que la víctima tenga un abogado, porque es justamente esa la función de la Fiscalía, es llevar todas las pruebas hacia el juzgador y que sea el juzgador quien adopte la decisión e inclusive por parte de la Fiscalía solicitar el resarcimiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Porque ni siquiera el Estado garantiza una reparación. Además de eso existe la Defensoría Pública y la Defensoría Pública es la que debe asistir también a las víctimas dentro de lo que son los procesos penales. Pero todo eso está fallando porque estamos viendo al abogado de Yuli Villalta que dice que un delito que debía haberse solucionado en 30 días con prisión o con la sanción que cabe,
Van 4 años de un vía crucis, la señora hasta perdió el empleo, se ha empobrecido tratando de buscar justicia. ¿A quién le responsabilizamos de eso, señor fiscal? En ese tipo de procesos lo que hay que ver es qué tipo de situaciones han provocado de que se produzca corrupción, se me ocurre, por ejemplo. Puede ser una de las causas, también puede ser falencias dentro del sistema de justicia, puede ser también varias otras situaciones, también la carga laboral de los juzgados. Pero está de por medio está la muerte de un ser humano, eso sí, es lo que nos preocupa, y que se demore tanto en hacer justicia. Y precisamente por eso es que Fiscalía sigue los trámites y llega hasta las últimas consecuencias. Algo importante que escuché dentro de lo que fue el reportaje. Y existe un buen empoderamiento porque de lo que se le escuchó al abogado dice que ha presentado una denuncia por prevaricato. Y eso es algo importantísimo, pues. Si existe una situación también de que se vio una anomalía dentro de lo que es la administración de justicia, ahí está también el empoderamiento del Y sería también bueno que en este tipo de casos también donde se ve y se evidencia de que existió eso, también se siga y se haga un seguimiento también para después establecer qué es lo que pasó con eso. Álvaro Guzmán, ¿hay corrupción desde la agente de tránsito en esta cadena grande hasta llegar a la justicia final? ¿Usted puede determinar eso? Bueno, y ya hablar de corrupción significa que hay una prueba efectiva del acto. Nosotros sí tenemos identificados algunas anomalías dentro del ámbito que nosotros podemos actuar. Nosotros no tenemos, la Agencia Nacional de Tránsito no tiene... Yo lo entiendo, pero quiero que me dé su punto de vista como autoridad y persona que está enterada de todo este proceso. ¿Usted siente que hay un problema de corrupción alrededor de todas estas escalas, más allá de lo que usted puede o no puede hacer? Sí, efectivamente existe una falta de conocimiento de las normativas, de las leyes, de las normativas, de las resoluciones que se emiten desde los diferentes ámbitos, y eso sí genera que esta falta de conocimiento, no solamente en el agente, sino incluso en los usuarios de las vías, se generen estos malos entendidos que terminan en actos de corrupción. Definitivamente existe eso. Ahí quería contar una situación. Hace unos días se escuchaba, al menos en el municipio de Quito, de que se iban a dotar a los agentes civiles de tránsito con cámaras. Y eso sería importantísimo para evitar el asunto de corrupción, porque se produce el accidente de tránsito y ellos con cámaras dentro de lo que los agentes ni siquiera saben cuántas licencias tienen menos puntos o no, en un momento ahí. Pero el procedimiento, estamos hablando de lo que son muertes en estado de embriaguez y todo ese tipo de cosas. Y es ahí donde se inicia el procedimiento, donde se debería tener ahí un control en eso. Sí, esos elementos tecnológicos sin duda son una herramienta fundamental que se tienen que ir implementando y que pueden ayudar en este tema tan delicado. Sin embargo, es sumamente importante que toda la estructura esté enterada de cómo funciona el tema para poder ir avanzando. Les doy un ejemplo. Dentro del mismo municipio de Quito, en la administración anterior, era muy común verles a los agentes de tránsito dando paso mientras el semáforo estaba en rojo, por ejemplo. Claro. O sea, y ahí al peatón le ponían en una situación de ¿qué hago? ¿Paso o no paso? Claro, ¿Es mi turno? ¿No es mi turno? Y esos son temas fundamentales de que toda la estructura sepa cómo funciona. Asambleísta, ¿cómo el Estado puede reparar a estas víctimas que no sienten que hay justicia, que han perdido incluso, se han empobrecido más por el tema de que pierden una persona que tenía empleo, que murió y que necesitan seguir generando, pero no pueden estar tranquilas por estas sentencias que nunca llegan? Carlos, quería dejar claro lo anterior. En ningún momento se está protegiendo a quien causa un accidente. Hay que ser drástico. Nosotros en la ley estamos poniendo temas duros para quien está conduciendo en estado etílico, para quien está ingiriendo sustancias estupefacientes. Entonces, eso me queda claro. Muy claro aquello. Lo otro, y permítame acotar el tema, el eje tecnológico, el cuarto eje de estas reformas del eje tecnológico. Hoy en Quito lo están implementando, en Guayaquil ya lo implementaron, la cámara, para que la gente al momento que tenga el contacto con el conductor sea grabado y monitoreado por una cámara como el ECU 911 para evitar cualquier acto. ¿Y qué cámara les ponemos a los jueces o a los fiscales para que ellos hagan su trabajo bien? Bueno, yo creo que el eje tecnológico y lo que decía Lalo, que esto es un tema integral, nos va a ayudar muchísimo, incluso para el monitoreo de la velocidad. Porque nosotros proponemos poner un tacógrafo o un GPS para monitorear la velocidad que va un bus, por ejemplo, o transporte mayor a 3.5 toneladas. ¿Y la velocidad de la justicia, asambleísta? No, estamos conscientes de aquello, pero yo le estoy hablando... Está muy bien, porque eso vamos a seguir hablando luego. Desde el ámbito que me compete, usted es asambleísta, para nosotros ¿cómo ve el tema judicial?
respetando el ámbito de independencia de funciones, ellos tendrán todo el apoyo desde parte de la Asamblea Nacional para modificar, para mejorar lo que hagan, lo que necesiten. Ya, perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entre enero y julio de este año, 969 buses han estado vinculados en accidentes de tránsito. Es una realidad que se repite año tras año. Al volver, el análisis aquí en la mesa de Políticamente Correcto. La prensa reporta casi a diario accidentes de tránsito en todo el país. El 15 y 16 de agosto fueron días trágicos, pues 4 buses de transporte público se volcaron en distintas vías. Murieron 6 personas. 4 de ellas en el siniestro ocurrido en Archidona, provincia de Napo. También 30 personas resultaron heridas. Otro muerto y 8 lesionados se reportaron en Quimindé, Esmeraldas, por el volcamiento de un bus. En Tungurahua, un pasajero murió y hubo 2 heridos por un bus que perdió la pista. Y en Colta, provincia de Chimborazo, se volcó un bus hiriendo a 8 personas. Entre enero y julio de este año han ocurrido 14.111 accidentes de tránsito, en los que han fallecido 1.195 personas. 969 buses han estado involucrados en estos accidentes, por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿qué acciones administrativas se están tomando para superar este lastre nacional? En esta toma cenital vemos que entre enero y julio de 2017 ocurrieron 16.793 accidentes de tránsito. El número bajó en poco más de 2.000 casos en 2018 para estancarse con 14.111 siniestros en 2019. Entre 2017 y 2019, el número de fallecidos es similar, es decir, unas 1.200 personas entre enero y julio de cada año. Sobre las cifras de lesionados, en 2017 se registraron 12.525 casos para pasar a los 11.171 en 2018 y a los 11.231 en lo que va de este año. En cuanto al proceso de sanciones, la Agencia Nacional de Tránsito asegura que hay 25 operadoras intervenidas, 6 procesos de posible intervención y 264 llamados de atención a operadoras en lo que va del año a escala nacional. ¿Esto es mucho o es poco? Se le preguntamos a Álvaro Guzmán. Bueno, desde la Agencia Nacional de Tránsito estamos trabajando en prevención. Eso es sumamente importante, porque anteriormente solamente se sancionaba o se intervenían operadoras en el momento en que ocurría un accidente. Nosotros desde el año pasado estamos trabajando en un proceso de intervención y acompañamiento a las operadoras en el que no esperamos a que haya un accidente de tránsito para trabajar con ellas e intervenirlas. Sí, yo le quiero preguntar, ¿por qué es tan difícil sancionar a una cooperativa? O sea, yo le digo un ejemplo, 8 de diciembre de 2016, la Pullman Carchi, 15 fallecidos en un accidente en Coyacoto. A esa cooperativa tienen que haberle sacado de circulación sin ningún miramiento, porque no podemos tener a esos asesinos en las vías. A ver, ¿qué pasa ahí? Sí, lo que sucedió en ese caso específico fue trabajado completamente con una norma distinta a una metodología distinta a la que nosotros hemos trabajado de acuerdo, actualmente. Pero eso la gente no lo entiende, Álvaro. O sea, en este año hubo otro accidente de la Pullman Carchi. Sí, pero bueno, entonces, si es que lo que nosotros queremos cambiar es de esa realidad, de que esperamos a que haya el accidente para trabajar e intervenir. Eso está bien, pero yo quisiera saber por qué la Pullman Carchi sigue en las calles. No debería estar en las carreteras, así de simple. A ver, nosotros justamente a donde vamos es a que el accidente es la punta del iceberg de una serie de problemas. Ya. Nosotros tenemos que ir a ver cuáles son todos esos problemas de irlos corrigiendo, porque sacarle a Pullman Carchi es ejemplificadora esa sanción. De operación, no significa que los accidentes van a dejar de operar. ¿Seguro? Porque simplemente dar un ejemplo, un golpe de ejemplo, no significa que las operadoras van a cambiar sus modelos de gestión. No va a cambiar de la noche a la mañana cómo tratan a los conductores, cómo son sus modelos de gestión administrativa, sus modelos financieros. Todo eso tiene que cambiar en cada una de las operadoras. ¿Usted cree eso, asambleísta Gavilanes, que sacando a una empresa que puede tener mucho dinero de circulación y ya no tener esa fuente de ingreso no puede ser ejemplificador y puede ser una razón para tratar de bajar el número de siniestros? Mire, nosotros hemos propuesto de que actualmente hay apenas 5 o 6 centros de revisión técnicas en el país, desde que los gobiernos autónomos descentralizados asumieron la competencia.
En la ley estamos proponiendo que exista al menos uno por cabecera cantonal y sea público o alianza público-privado, porque ese también es un tema delicado, ¿verdad? Entonces, donde nosotros le apuntamos es a la prevención. De acuerdo. Entendamos aquello. Lo que usted manifiesta de que hay que sancionar, pero por supuesto pero si hay que llega sancionar. un bus y mata a 15 personas, ya la prevención se va de las manos. Lo que yo quisiera saber es qué tanta presión política pueden tener estas empresas. Yo quiero hacer, perdón, Claro, sí. Fafo, yo quiero hacer aquí una acotación. Suena bastante qué es lo que se tiene que hacer, sacarle de circulación. A Pullman Carchi, cuando se le sancionó durante un mes. Hubo mucha gente durante ese mes que para poder salir de sus casas, de las ciudades, de los pueblos, tuvieron que subirse a baldes de camionetas, porque no hubo el servicio que esa operadora es la que da. Entonces, no solamente tenemos que llevar a esto que hay una presión de las operadoras o que hay una presión política para que entren a operar. También hay una realidad social, porque estas operadoras cumplen una labor importante de acercar a los ciudadanos a donde tienen que trabajar. Y son las primeras que van a la asamblea a exigir que se les suba el precio de los pasajes, de que se les dé subsidios en las gasolinas, y no hay un comportamiento claro para evitar y reducir el número de accidentes, Álvaro. Sí, me parece que ahora tenemos de acuerdo. Estaba en el uso de la palabra. Muy bien. Estaba en el uso de la palabra. También quería decirles qué es lo que estamos proponiendo en el tema de licencias. Mira lo que dice la actual ley. Apenas a los 19 años, 18, 19 años se hace un curso y ya puedes manejar, ya puedes tener tipo licencia tipo E. O sea, manejar un bus, un trailer, etcétera. ¿Qué proponemos nosotros para este primer debate? Que al menos para la recategorización de la licencia, su licencia anterior tenga 2 años de vigencia. Y así vayamos profesionalizando a lo que significa el conductor, el ser chofer. Entonces, no es lo mismo manejar en la sierra o en la costa o en la Amazonía. Entonces, vamos tomando estas medidas que lógicamente van a prevenir, a capacitar, y disculpa por decir aquello, porque si no tenemos prevención, capacitación, todos quienes hacemos convivencia vial, tendremos el problema en la justicia, tendremos el problema en los controles, etcétera. Soraya Herrera. Yo creo que la impunidad radica, este es un eje fundamental de la impunidad. ¿Por qué las operadoras vuelven a las vías? Dice aquí en uno de los reportajes que yo estaba leyendo, dice que la agencia sancionó solo con 15 días a la operadora. Entonces, esa es una causa por la que ellos no tienen temor. Ellos saben que matan a 20, a 30, a 40 personas, pasa 15 días de sanción y simplemente regresaron a la... El chofer que está a las cansado, lo que sea, es el que paga las penas, el chofer se fugó. El chofer se fugó y ni siquiera hay cómo juzgar en ausencia. Entonces la impunidad radica desde esto. Yo sí, está aquí Álvaro, aprovecho la oportunidad para decirle que en su gestión trate de poner estas sanciones ejemplarizantes, que nosotros acabemos con esto y que dejemos tal vez de socapar a los gremios, porque sí, dan un servicio a la ciudadanía, pero este servicio muchas veces no concluye con un final feliz, concluye con las inmensas tragedias familiares que tenemos y que sufrimos los ecuatorianos día a día. Hay un problema de impunidad, señor fiscal. Ya, bueno, visto de esa forma, yo concuerdo con el señor asambleísta de lo que decía de la educación. Nosotros tenemos que tener en cuenta mucho lo que pasa en otros países, porque en países desarrollados no hay tanta accidentabilidad. Y ahí la respuesta tenemos en la educación. Nosotros vemos, yo tengo la oportunidad de ver en otros países que desde niños, desde que están en el kinder, se tienen espacios adecuados para enseñarles e indicándoles cómo deben cruzar y todas las cosas. Uno, si se va a otro país, existe un respeto irrestricto del conductor frente al peatón. Le interrumpo, me voy a un corte comercial y vuelvo con el fiscal luego de este corte. Políticamente Correcto está en redes sociales, donde usted puede escribirnos y enviarnos sus comentarios. Regresamos enseguida. Seguimos en Políticamente Correcto. Me quedé con usted, señor fiscal. Usted hablaba de un factor de educación que es fundamental, pero yo le quería preguntar, ¿este proceso de sanción ya judicial a cooperativas también falla en el eslabón de la justicia? ¿Cómo entender eso? Bueno, por parte de la Agencia Nacional de Tránsito es
es un procedimiento muy aparte. Que es el administrativo. Ajá, es el administrativo. Nosotros lo único que nos dedicamos es al asunto judicial. En el caso de las muertes o cualquier una situación adicional, se sigue el proceso penal para que el conductor, en este caso, pueda recibir la sanción en el caso de que sea responsable. ¿Y el dueño de la cooperativa qué sanción? ¿Está bien que sean solo administrativas esas sanciones o ellos deberían compartir una sanción penal? ¿Cómo mira ustedes? Las leyes, bueno, de hecho, las leyes establecen que no es únicamente responsable el conductor, sino también el propietario del vehículo. ¿Y qué pasa con ellos? En este caso puede ser la cooperativa o puede ser una persona particular. Y en las sentencias sí se establece, al menos por parte de fiscalías, se procura que los juzgadores al momento de emitir sus sentencias incorporen esa situación de la solidaridad. ¿Y eso se está ocurriendo en la justicia ya al momento de impartir sentencias o no? El momento que se imparte la sentencia, sí, pero lo que pasa es que después yo puedo tener una sentencia que me digan que me paguen 20,000, 30,000, 40,000 dólares por el fallecimiento de alguien, pero la cosa es ejecutarla, que eso se pueda concretar. En el asunto por ejemplo, de Pullman Carchi que hablaban, existe una sentencia donde se estableció creo que 300,000 dólares para pagar a las 15 víctimas y de lo que sea hasta la presente fecha todavía no han recibido eso. Pero son unas situaciones para sacarle del aire. Claro, y son situaciones que también deben estar concomitantes. Okay. Asambleísta Gavilanes, usted plantea un tema de educación, yo creo que es importante para el futuro, pero ¿qué hacemos con las víctimas actuales? ¿Cómo garantizar ustedes de la Asamblea que a esa gente se le llegue la justicia, las indemnizaciones? ¿Cómo mira usted eso? Desde el lado de la víctima no habría indemnización alguna que repare lo sucedido. Lo que quiero decir y retomar el tema de que nosotros en esta reforma estamos exigiendo una única malla curricular para quienes son los alumnos para conductores y para quienes son los profesores para conductores, elaborado por la Agencia Nacional de Tránsito en coordinación con el sistema de cualificaciones y aprobado por el CEACES o CACES, el máximo organismo de la educación superior, para darle, repito, la formalidad y la importancia. Pero mire lo que ha salido de las socializaciones, que usted me dijo, no que solo con gremios, no, ha sido con la ciudadanía. Le preguntaba así con alguien más. Ha sido con la ciudadanía. Y me han dicho, ¿por qué los agentes de tránsito no tienen que cumplir esa misma malla curricular? Una muy buena observación. ¿Por qué los funcionarios, exceptuando Álvaro, que tiene su trayectoria y su especialidad en tránsito, ¿por qué los funcionarios o directores de la Agencia Nacional de Tránsito son puestos por política y no son capacitados técnicamente? Entonces deben también cumplir una malla curricular. ¿No cree usted que, sí, está bien, pero no cree usted que la Asamblea debería tratar de empoderarse de este tema de las víctimas actuales? Dejar la educación para las nuevas generaciones, que me parece oportuno, porque esa es la gran solución. Pero ¿qué pasa con la gente que ahora está atravesando estos problemas? Carlos, la Asamblea Nacional, darle todas las garantías, toda la fuerza política, todo el apoyo, el respaldo, para que lógicamente se revea, o sea, pero no hay nada en camino, dinero, no hay nada en camino en este momento. Bueno, hemos conversado y aquí está nuestra compañera Soraya, de que ha visto la apertura que hemos tenido con todos los sectores. Bien. Y ella lo puede testificar. Nosotros como Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito estamos ahorita apoyando a un grupo de los que usted mencionó hace un momento, son fallecidos y son decenas de heridos. Ellos no tienen un lugar a donde acudir. O sea, discrepo un poco con el fiscal, porque ellos, ¿por qué vienen a mí? ¿Por qué vienen pidiendo ayuda para que alguien les reciba? En este caso, por ejemplo, gentilmente Álvaro nos ha concedido la cita. Ellos quieren presión. ¿Por qué? Porque la operadora se les ríe. No hay quien se haga cargo de esas víctimas. Unos se murieron, otros están lesionados con lesiones que tendrán consecuencias para toda la vida ahí. Como usted dijo, ¿quién se hace cargo de las miles? Porque las víctimas, digamos que miles, porque las víctimas no se restan. ¿Hay un papel de la Asamblea, del gobierno, de quién? Como para hacer ya una ayuda más humana, ¿no? Mire, nosotros hemos estado solicitando la creación de una oficina de atención a víctimas. Este estudio se lo hizo en los países de América Latina y el Caribe, que arroja la necesidad de que este grupo vulnerado, que somos las víctimas de siniestros de tránsito y que somos miles
y las víctimas no se restan, sino se suman cada año, tengamos un lugar donde seamos recibidos, donde tengamos una atención psicosocial lo más profesional posible y orientación en el ámbito jurídico. Una cosa quería contar. Hace un momento yo le dije que es parte de la Defensoría Pública el también proporcionar esa asistencia jurídica. Pero no lo y hace. justamente ¿Se podría empatar esa se puede empatar, por eso eso le decía, si es que le solicitan que les ayude con un abogado a alguna situación, se puede acceder a la Defensoría Pública. Y una cosa, voy a tomar la palabra, fiscal, le voy a tomar la palabra porque yo ya he ido, ya he buscado esa asistencia para las víctimas, incluso por el SPAT. Estaba yo pensando que se puede hacer un proceso de evitar tantos trámites engorrosos que son para el cobro del sistema para pago. Y un asunto de brevemente, porque tengo que hablar con... Sí, dos cosas nomás. Siempre desde la parte de la Asamblea se habla y se les escucha a los transportistas, a las personas que están involucradas, pero hay veces que también se les excluye, por ejemplo, a los operadores de justicia. Me parece una y eso gran es idea. importantísimo que se tome en cuenta, porque las normas procesales deberían preguntarnos a nosotros a ver qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien. Okay. Bueno, perdón. En las socializaciones que hemos tenido en las 22 provincias han asistido jueces, fiscales en todo el país. Tiene que por invitar eso al doctor Guaño. Doctor, está invitado Perfecto. públicamente. Álvaro Guzmán, ¿hay cómo endurecer más el marco de sanciones administrativas a las cooperativas o a las personas que infringen? A ver, yo aquí quiero, sí me parece que es sumamente importante exponer un tema, porque queda aquí en el aire que solo con educación o solo con sanciones más fuertes se puede eliminar este tema. Hay que trabajar en educación y hay que tener sanciones fuertes, pero sí es importante demostrar que con la normativa actual, con las herramientas que tenemos nosotros actualmente, cambiando el modelo de gestión que hemos liderado desde la Agencia Nacional de Tránsito, las cifras no mienten. En este año, en transporte inter e intraprovincial, tenemos una reducción histórica en accidentes, en lesionados y en fallecidos. Es histórico lo que se ha hecho en este año. Pero las cifras de la ANT más bien mantenían que era mínimo. Pero es que tenemos que comenzar a desagregar las cifras. Eso es sí sumamente importante desagregar. En transporte inter e intraprovincial, nosotros tenemos una reducción del 41% en siniestros, del 5% en lesionados y 73% en fallecidos, Carlos. Esto significa que con el uso correcto de la tecnología, con el uso correcto de los datos, porque eso es sumamente importante, hacer gestión pública con datos, con evidencia. Nosotros estamos trabajando con los datos históricos de las operadoras, con cuáles son las operadoras que mayor riesgo de accidente tienen, en qué vías, en qué horarios, y juntando toda esta información. Hay un problema de los conductores privados, entonces. Exactamente, es que a eso quiero ir, porque es sumamente importante, porque queda en el aire de que todo esto es cuestión de las operadoras de transporte inter e intraprovincial, cuando en este año, esto es súper importante, históricamente los accidentes de tránsito, las muertes en accidentes de tránsito en inter e intraprovincial representaban entre el 15 y el 18%. En lo que vamos de este año es menos del 3%. Perfecto, ok. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Fafo Gavilanes, ¿qué compromisos políticamente correctos debe ser el Estado para que no haya impunidad frente a los accidentes de tránsito? Carlos, permítame 10 segundos para hablar de lo que pasa de los conductores privados. No es justo que en 15 días le den una licencia, por favor, no profesional. Eso también estamos reformando para que sea mayor el tiempo del curso para los choferes no profesionales. El compromiso de la Asamblea Nacional de los 137 asambleístas es fomentar una reforma que promueva la seguridad de la familia ecuatoriana, de todos quienes hacemos convivencia vial, peatones, ciclistas, motociclistas, transportistas, personas con discapacidad, toda la familia, para poder identificar la seguridad vial a través de la cultura y de la educación. Fiscal Guaño. Yo consideraría que es importante fortalecer mucho más al aparataje judicial y entendido desde las otras instancias, entendido desde que se toma procedimientos y concluido los procesos judiciales para que esos procedimientos se ejecuten. Llevar con un trabajo mucho más coordinado tanto con asamblea, con agencias, y esto nos va a llevar a que justamente los incidentes de tránsito sean menores, concatenado justamente con lo que es la educación. La educación es fundamental y básico. No debemos tener en cuenta únicamente sanciones, sino debemos tener una educación que nos permita evitar los accidentes de tránsito. Álvaro Guzmán, ¿qué es lo políticamente correcto? A ver, conscientes de que en el Ecuador se vive una tragedia
porque eso es lo que vivimos. Tener más de 2.000 muertes en nuestras vías es una tragedia, inspirados en el dolor de estas víctimas, porque realmente no es moral y ético, es nuestro deber moral y ético luchar porque esto no sucede. Nosotros, hemos implementado una serie de estrategias para poder estabilizar y reducir significativamente los accidentes en transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque estos accidentes nos generan tanta presión mediática y política que no podemos concentrarnos en dónde están los números verdaderamente altos, que son los vehículos privados. Entonces, ahora que tenemos nosotros una estrategia marcada, que la estamos implementando y que está teniendo resultados históricos, podemos comenzar a generar estrategias para concentrarnos en los vehículos privados. Soraya Herrera. La delincuencia vial trae innumerables pérdidas al Ecuador, dolor y sufrimiento a las familias ecuatorianas. Consideramos que la justicia debe ser primeramente reparadora para las víctimas, preventiva para la sociedad y reeducadora para el culpable, porque si no vamos a terminar siendo doblemente víctimas ante la indiferencia de la sociedad. Quizás hemos visto desde una sola óptica la grave parálisis de la justicia. Me refiero a la corrupción de cuello blanco. Pero este problema es tan o más severo si lo acercamos al clamor ciudadano y a esa amenaza que ronda cerca de nosotros cada vez que tomamos un bus o viajamos en un automóvil. No hay razón para que Ecuador siga teniendo estadísticas tan macabras de accidentes de tránsito y que los enredos judiciales, administrativos y del poder económico dejen tantos casos en una letargada impunidad. Nos vemos el próximo domingo. Cerramos este programa de Políticamente Correcto, no sin antes agradecer su sintonía y todos los comentarios que nos han llegado por estos 3 años al aire. Nos vemos el próximo domingo.